Me gustaría en realidad empezar ahora antes de ir al tema directo de si estamos preparando una fuerza laboral moderna y cómo definimos una fuerza laboral moderna y etcétera, que el panel se presente. Los perfiles son bastante interesantes porque hay desde perfiles de instituciones hasta academia, hasta emprendedores, inversores, y me gustaría que se tomen un minutito cada uno para presentarse. Mujeres primero. Bueno, yo vengo de una larga trayectoria al frente de instituciones educativas. En realidad, después de una búsqueda de distintas carreras, decidí que lo que me gustaba era estar en la educación, y empecé con cargos de gestión desde que era muy joven y he dirigido instituciones educativas bilingües por décadas, tengo que confesar, y hace como 15 años empecé a estudiar coaching, medio como por casualidad, y descubrí que era una herramienta maravillosa de transformación que me sirvió a mí como persona y a mí en la calidad de mi trabajo, y después poderla aplicar con la gente con la que yo trabajaba, con mis equipos. Así que bueno, sabía que después hice una maestría en coaching organizacional, pensando que en el momento que fuera suficiente estar a cargo de una organización educativa, me iba a dedicar a esto. Y bueno, y ese tiempo llegó, y hace 1 año y medio que estoy con mi propio emprendimiento de coaching organizacional, transitando nuevos caminos como estar acá hoy. Soy Gonzalo Costa, soy fundador de un fondo de inversión que se llama NXTP. Buscamos un nombre más difícil, pero no encontramos. Se ríen de mis chistes. Buen comienzo, gracias. Después pasen, les pago. Somos un fondo que invertimos en empresas de tecnología, bastante agnóstico en la medida que sean de tecnología, en etapas súper tempranas. Hacemos muchas inversiones y tratamos de ayudar a las compañías y sobre todo a los emprendedores a que puedan probar un concepto, si tiene sentido o no, después puedan escalarlo, buscar capital, etcétera. Somos inversores bien de largo plazo y somos pro-emprendedores. Esa es una parte. La otra parte es que soy padre, tengo 4 hijos y la educación siempre me llamó la atención, pero sobre todo ahora, siendo padre de hijos casi adolescentes, este panel vengo de colado, vengo a opinar más como padre de todo lo que falta y ojalá dispare todo lo que se puede hacer. Con lo cual soy el que está sentado en la primera fila del panel, vengo a escuchar desde primera fila. Y creo que mi idea de participar hoy es tratar de aportar en cierta medida la mirada de los emprendedores. O sea, somos inversores en más de 160 proyectos, no solo en Argentina, sino en toda Latinoamérica. Y uno de los temas recurrentes en cuanto a esa desconexión que hay entre emprendedores, fuerza laboral, educadores, con lo cual espero aportar algo ahí y disfrutar del panel. Buen día, mi nombre es Hugo Flores Timorán, soy el representante del Banco Interamericano de Desarrollo acá en Argentina. Esos representantes suena medio raro, así que es una especie como de country manager o gerente del banco en la Argentina. Vivo hace 3 años acá, soy peruano. En el caso del BID, obviamente nosotros como banco de desarrollo trabajamos muchos temas de conocimiento y financiamiento a lo que sería implementación de política pública. Y el tema de educación, sin duda, es parte fundamental de nuestra agenda estratégica. Somos un banco que tiene más de 50 años en la región, somos un banco latinoamericano, y sin duda terminamos siendo también parte de la memoria institucional regional respecto a cómo ha ido cambiando la educación o cuáles eran las prioridades, ¿no? Cuando el banco empezó en el año 56, básicamente, perdón, en el año 65, no tanto 65, básicamente América Latina era un país rural, o sea, el 70% de la población era rural, ahora el 70% es urbana, y todo lo que implica respecto al impacto que tiene eso sobre la educación. Y donde éramos realmente una región subdesarrollada en términos también educativos, donde los niveles de educación eran bastante bajos, los niveles de cobertura. Se trabajó mucho en la región en términos de cobertura. Hoy en día ya la cobertura no es un problema, pero en la agenda regional, en la agenda de los países, está el tema de la calidad educativa. Y bueno, creo que es parte de la discusión de este panel. ¿Qué tal? Buen día, mi nombre es Mariano Wechsler. Tengo una pata de cada lado de esta conversación, también de que estoy sentado al lado de Gonzalo en primera fila.
porque tengo una empresa de desarrollo que requiere una fuerza laboral moderna, pero a su vez doy clases de desarrollo en la Escuela Horta hace 24 años y armando un nuevo instituto de programación, con lo cual estoy como viendo las cosas de un lado y del otro, así que la idea es discutir y debatir un poco y aprender también las partes más formales de la academia y ver cómo hacemos para amalgamarnos. Bueno, buenos días, mi nombre es Alejandro Artopoulos. En principio soy sociólogo de la tecnología. En ese campo, digamos, investigo y doy clase en la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés. Y por otro lado tengo una representación institucional como director del Laboratorio de Tecnologías del Aprendizaje, que es el área, digamos, de la universidad que se dedica a fijar el proyecto, digamos, las políticas y el proyecto de tecnologías del aprendizaje en la universidad. Entonces, bueno, dentro de ese laboratorio, además de dar servicios internos y desarrollar la universidad, hemos trabajado mucho con programas de inclusión de tecnología en los sistemas educativos. Trabajamos con Intel en el seguimiento del programa Conectar Igualdad, por un lado, y bueno, y en los últimos 2 años estuvimos desarrollando un proyecto muy interesante de inclusión de nuevas tecnologías con la firma Samsung, que se llama Aulas Interactivas. Y bueno, de todo esto, más otros proyectos que sería una lista larga de detallar, tenemos una experiencia que nos permite digamos, dar algunas opiniones respecto de de qué está sucediendo, porque gracias a esos proyectos estamos muy cerca del aula de primaria, de secundaria, y estamos viendo qué es lo que realmente sucede. Entonces, bueno, es un placer compartir el panel con tales personalidades. Bien. Nada, gracias por presentarse. Antes del panel y escuchando un poco lo que hablaban en el panel anterior y escuchando en realidad también la presentación que había hecho Gabriela al principio del evento, me queda la idea o nos queda la idea de que talento hay, que talento en Latinoamérica hay, que talento en Argentina hay, que talento encontramos, pero cómo llevamos ese talento llevar ese talento a que tenga una salida laboral o que ayude al desarrollo de nuevas empresas, hay como un paso intermedio que es preparar una fuerza laboral moderna. Entonces, tal vez la pregunta básica y fácil para empezar esto es, ¿estamos preparando una fuerza laboral moderna en este país, en las universidades, en las instituciones, desde lo público o incluso lo privado? ¿Estamos ayudando a preparar una fuerza laboral hoy en día? Ya me decís que no antes de terminar la pregunta. Pero ya sabemos, no. O sea, podemos hacer con votación. ¿Okay? O sea, ¿estamos preparando una fuerza laboral moderna o ya te parece que no? ¿Sí querés? O sea, como ya dijiste que no con la cabeza. No, yo creo que en general no. O sea, creo que este es un problema en el mundo, no es un problema solo en Argentina. Creo que en Argentina seguramente vamos un poco atrás de lo que pasa en otras partes del mundo por condiciones generales que tienen que ver con la pobreza, con el acceso, digamos, a la educación. Pero lo que pasa en general en las clases, digamos, en la mayoría de las instituciones educativas, no tiene que ver con, digamos, un modelo mental que prepare para el mundo de hoy y para el mundo del futuro, y la flexibilidad para poder adaptarse a lo que pueda venir en 10, en 15 o en 20 años. Creo que en general, una vez lo escuché a Van Helderen decir que el ejército de los docentes es el más conservador del mundo, y creo que es raro porque uno educa para el futuro, para formar jóvenes, y en realidad lo que hacemos es como repetir lo que nos pasó a cada uno de nosotros sentado en una clase. Yo creo que en general se sigue usando el mismo sistema acumulativo, digamos, de contenido que agregamos y agregamos más, que se sigue hablando de cubrir contenidos cuando en realidad uno tiene que descubrir contenidos. Seguimos poniendo el acento en un montón de contenidos que en realidad no son lentes para la comprensión de nada, cuando hoy ya el conocimiento está socializado y es totalmente accesible. Y el valor del conocimiento hoy está en lo interconectivo, ¿no? En las transferencias que puedo hacer, en qué hago yo con este contenido que
que aprendo, que descubro, que está en la web, cómo lo conecto, qué tipo de patrones saco de ese conocimiento, y todas esas habilidades cognitivas en general no es lo que se da en las clases o no es lo que se propone a los alumnos. Creo que hay como distintos factores, hay como también un factor muy limitante de un modelo mental como fijo, ¿no? Como que el alumno trae esto y si lo traes o no lo traes, ahí estás, y no como un modelo mental flexible de decir lo que no tengo lo puedo aprender, siempre hay posibilidades de crecer, de desarrollarse. Creo que además está puesto todo todavía en el logro, en las calificaciones, en las evaluaciones, cuando en realidad lo importante en una clase es ver de lo que yo hago si es relevante o no para la vida de ese chico en el futuro. Y cuando hablamos de habilidades, y lo estábamos discutiendo recién, creo que a veces pensamos que es algo muy práctico y las habilidades se pueden categorizar dependiendo de cada institución o de lo que cada uno busque, y podemos hablar de habilidades cognitivas, de habilidades socioemocionales, de habilidades que tienen que ver con una organización mental científica. O sea, cada uno comentaba que hay un instituto de tercer nivel en Estados Unidos, cerca de Chicago, que digamos tiene explicitadas sus competencias, y una de esas competencias o habilidades tiene que ver con la conexión con lo artístico. O sea que uno puede elegir como institución qué es lo que uno considera más importante. Creo que hay que tener una disposición a la flexibilidad, a la adaptación, al cambio, a que mi trabajo va a ser distinto en 2 años, aunque si este trabajo desaparece, yo con las habilidades que tengo lo voy a adaptar para hacer otra cosa. Y el foco en lo cognitivo especialmente, que a mí es lo que más me preocupa, lo que pasa en una clase, lo mencionaba recién, es pensarlo desde la neurociencia y en pensar que esa parte de ese ser humano completo que tengo en la clase, que tiene que ver con su cerebro, que pueda establecer conexiones neuronales, ¿no? En la medida en que ese cerebro no hizo ninguna conexión, ninguna sinapsis a lo largo de mi clase, esa clase no sirvió para el progreso, ¿no? ¿Hablé demasiado? Me callo. No, o sea, sí, ya habló de las habilidades y todo. Fue un gusto, gracias. El coffee break lo vamos a adelantar. Te saquen una foto antes. No, para nada. Seríamos incapaces. Yo al menos soy incapaz. Mariano. Sí, yo quería decir algo, digamos, voy a tratar de establecer otro estándar de tiempo. ¿Más largo? No. Me han acusado de hablar más tiempo inclusive. Pero no, lo que quería decir es, bueno, desde ya acuerdo con Susan, me parece que si uno tiene que responder por sí o por no, bueno, la respuesta claramente en el balance general es no, pero la realidad es que uno hace el chequeo como si fuera un marciano. Llega hoy a la Tierra, aterriza en Latinoamérica y ve si hay talento, y la respuesta, si lo tenemos que hacer, digamos, por la existencia o la inexistencia, es positiva. Sí, talento hay. El problema es que el sistema educativo en su conjunto no lo está produciendo conscientemente o voluntariamente. Sale, en muchos casos, por una serie de anomalías, ¿no? Entonces, esas anomalías me parece que son interesantes puntualizarlas para poder explotarlas y ver de qué forma, y ya que estamos en un entorno como este, hackear el sistema y hacer que el sistema funcione mejor. Una de ellas es que, digamos, si uno toma todo el sistema educativo, claramente el lugar donde salen los talentos son, digamos, los primeros años de las carreras universitarias o las carreras universitarias en su conjunto, y ahí dividiendo lo que son universidades de mucha calidad, mediana, regular, pero por otro lado también hay una suerte de conjunto de escuelas secundarias que también son proveedoras de talento. Entonces, en ese sentido, digo, uno de los temas que me parece son fundamentales para explorar o explotar estas anomalías es el tema de cómo incentivar la autonomía, ¿no? Me parece que la clave y el patrón que rige nuestros sistemas educativos es la verticalidad. Es, digamos,
el control, la pedagogía entendida como repetición y no como creación. Entonces, ahí, digamos, el gran tema es cómo hacer para que nuestras escuelas secundarias formen emprendedores, más allá de que después no funden empresas, sino que sean emprendedores dentro de una empresa. Dentro de una corporación. ¿Cómo? Dentro de una corporación. Dentro de una corporación, de un entrepreneurship. En definitiva, me parece que el tema está puesto ahí. Y junto con eso lo que diría es, bueno, muchas veces se ve a la tecnología como la solución para hacer el shaking del sistema educativo, ¿no? Como que va a entrar la tecnología al aula y naturalmente va a provocar el cambio. Y en definitiva, lo que sucede cuando nosotros investigamos qué pasa en las aulas es que sí, la tecnología es potencialmente un vector de cambio. El tema es que tiene que encontrar un docente capaz de sacarle provecho a esa tecnología, docente, institución. En definitiva, la tecnología para mí debería ser tomada como una semilla, que si uno la planta en una escuela fértil, bueno, pueden pasar cosas y puede aparecer autonomía en los chicos, puede aparecer esto de aprender haciendo sinapsis y proyectos y que realmente cambie la forma de aprender y que se conecte con la realidad. Pero si no, si se pone la semillita en un desierto, que en general tiene que ver con la verticalidad, el control, va a morirse la semillita ahí en un rinconcito, como hemos comprobado que sucede. Esta semillita es un pizarrón interactivo puesto en un rincón de una biblioteca que no se usa, o una netbook que está apilada en un cementerio netbook, y eso sucede permanentemente desde hace 25 años. Por eso digo, hoy estamos más surgidos porque la tecnología nos está empujando y empujando, pero la realidad es que, bueno, sí. Tu visión más, o sea, no sé si en realidad no lo contaste en tu presentación, pero él está en el BID hace tiempo, ya vivió en 4 países diferentes, todos en la región, aparte de venir de Perú. ¿Vos ves esto, o sea, esta falta de capacidad para preparar una fuerza laboral moderna en la región? O sea, ¿lo ves como un problema argentino o lo ves como un problema más regional? Es un problema regional. Nosotros en el año 2012 publicamos Desconectados. Y Desconectados es una publicación que se basó en encuestar a más de 1.200 empresas en Argentina y Brasil. Y el resultado fue que las empresas decían que solamente el 17% encontraban chicos con habilidades que estaban buscando en las empresas. Entonces, creo que y eso tiene que ver con lo que comentaba yo al principio, un tema de pensar en la calidad de la educación, por un lado. Por otro lado, también no ver esto como responsabilidad única del Estado. Yo creo que hay una responsabilidad en conjunto en donde también el sector privado tiene cierta responsabilidad. Hablábamos antes en el pre-panel, ¿no?, de la importancia de las empresas privadas o las empresas en general, ¿no?, tengan apertura para tener programas de inserción laboral, de práctica profesional, donde formen también a los chicos, o sea, son parte del sistema. Entonces creo que esto es las universidades también tienen un rol importantísimo, sin duda, la escuela secundaria, ¿no?, todo lo que es la educación técnica también. Entonces creo que hay que verlo como sistema, no podemos pensar que esto recae solamente en el Estado, sino es una responsabilidad compartida de todos. Creo que es un cliché, pero que es importante decir que la educación es responsabilidad de todos nosotros. Eso por un lado. Como experiencia, ya que no puedo decir de que me tengo que enorgullecer del fútbol peruano, pero sí, por suerte encontramos otra beta que tiene esa de astronomía. Entonces, cuando uno ve la astronomía es el gran startup peruano de los últimos 10 años. Y creo que todos, esto que estoy comentando, de manera sistémica, se dieron todos los sectores actuaron para tomar la decisión de colocar al Perú hoy en día como uno de los destinos astronómicos más importantes. Que hoy en día uno puede ir a cualquier capital del mundo y buscas comida peruana. Y es muy interesante el proceso. No me voy a detener a contar el proceso, pero sería
en algún momento siempre tengo esa idea de traer a Argentina, y que ya ha venido a Gastón Acurio, para que cuente cómo se desarrolla todo ese proceso y cómo interviene el Estado, el sector privado, cómo se toma una decisión estratégica. Es decir, tenemos como país una vocación, ¿no?, de ser número uno en el tema astronómico, y viene todo el desarrollo, y eso viene acompañado de escuelas técnicas donde preparan a chefs, preparan a mozos, preparan a administradores de restaurantes, de hoteles, y deciden ir adelante y armar una estrategia, no solamente desarrollo y formación de fuerza laboral a nivel de país, sino también pensando en cómo globalizar y posicionar ese sector. Sí, ¿sabes qué? Un poco siguiendo con esto y con el tema... No me pidas un ceviche, porque es muy Ojo, esto no tiene mucho que ver con la educación, pero yo gané, o sea, y esto lo quiero contar, estoy orgulloso, o sea, de mi educación no estoy orgulloso, pero sí estoy orgulloso de haber ganado un concurso de ceviche en la mar en Lima, o sea, un argentino, o sea, que compitiendo contra 15 personas hice el mejor ceviche, y Gastón Acurio agarró y dijo: esto es un buen ceviche. Para mí era un desastre, o sea, me daba vergüenza y tenía miedo, pero volviendo al tema, el resto no hablaban español, eran todos japoneses. No, Mariano, o sea, vos, o sea, esta unión entre sectores público y privado, o sea, vos sos profesor. A ver, me recuerda el sector privado pretendiendo que la educación les genera recursos, me recuerda a los padres que depositan a los hijos en la escuela esperando que salgan educadísimos sin hacer absolutamente nada, digamos. No hay forma de que todo el sistema, aunque se ponga todo de acuerdo y funcione increíblemente bien, ni siquiera el primer mundo genere recursos que instantáneamente puedan insertarse laboralmente y ser productivos. Y es parte, para mí, gran parte de responsabilidad de las compañías incorporar esos recursos y terminar esa formación mucho más en habilidades, digamos, o sea, terminando de desarrollar las habilidades de los chicos. Yo hablo siempre de chicos por un problema de formación secundaria, ¿no?, pero chicos universitarios o adolescentes. Terminando de formarlos en esas habilidades que básicamente es chocarse con problemas constantemente hasta que empezás a adquirir formas de salir de esas problemáticas. ¿Y cómo? Y buscando y resolviéndolo, porque ahí ya no tenés un tutor que va a agarrar y te va a venir y te va a acompañar y te va a resolver los problemas. Son problemas reales, en un lugar real, con gente real que trabaja. Pero si vos te pones, o sea, pregunta, ¿no? O sea, en realidad una repregunta, si vos te pones a definir las habilidades como los problemas con los que te chocás, ¿no estás preparando en realidad una fuerza laboral para ahora y no para el futuro? No, justamente, sí, una de las una de las habilidades que yo siempre le agradezco a mi educación secundaria fue aprender a pensar, o sea, poder pensar y tener un pensamiento crítico, científico, y frente a un determinado problema, tener la capacidad de investigar, de generar algoritmia, de resolver problemáticas. Eso es una habilidad claramente, y que no viene con el contenido, o sea, no viene con la formación en contenidos. Sí se puede dar contenidos intentando que la gente también piense mientras que está incorporando contenidos, que es una forma de adquirir habilidades. Pero esa parte es claramente responsabilidad de las compañías, e inclusive en este doble rol, yo siempre insisto que en general toda la gente que está haciendo algo en el mercado profesional y que tiene éxito, le está saliendo bien y tiene una nueva habilidad o logró hacer algo bueno, tiene que volver al aula. O sea, tenemos que volver al aula. Yo no puedo volver porque nunca fui, pero hay que ir al aula, porque nosotros fuimos educados, esto de que los docentes vuelven a repetir la forma en la cual los educaron a ellos. A nosotros nos educaron de cierta forma, pero después al salir nos encontramos con otra realidad. Y esa realidad, que es lo que se supone es lo moderno, es lo de hoy, hay que llevarlo al aula. Llevarlo al aula, por supuesto, mezclándolo con la academia, porque ninguno de nosotros somos docentes. Después de 24 años lo digo con cierta vergüenza. Pero no somos docentes. Pero si vamos al aula, terminás inclusive aprendiendo esa habilidad de poder transmitir una habilidad y un conocimiento. Entonces, hay que volver al aula como profesionales. ¿Vos, Gonzalo? O sea, invertiste... Yo me quedé sin tema. Sí, el problema de hablar último es que... Todo eso para que no te haga preguntas. Iba tachando temas. O sea, sí, no lo puedo decir, eso tampoco. Sí, podés decirlo porque lo decís con más onda. O sea, más onda que Susan lo dudo. No, pero... No, al contrario, no sería incapaz. Mariano es muy políticamente correcto. No, yo, a ver, estoy de acuerdo con todo lo que se dijo, hay una desconexión enorme, y para no repetir lo que ya dijeron varios, yo quiero hacer campaña por los emprendedores. Yo creo que los
emprendedores, los que se animan a armar compañías hoy en día, son héroes modernos, son los que van a salvar, en nuestro caso, Argentina, Latinoamérica, y hoy tenemos casos de éxitos. Y creo que en el mundo emprendedor, que es mi mini mundo, no esperamos que el gobierno o el Estado resuelva cosas, sí necesitamos que facilite y que no estén en el medio, pero creo que en Latinoamérica tenemos, o en Argentina puntualmente, tenemos varios casos de éxito. Todo el mundo los conoce, Mercado Libre, Despegar, etcétera, y creo que hoy hablamos con Alejandro hace un rato de si esos casos son, o los casos de éxito son causa, o sea, son una consecuencia del sistema educativo, de dónde vienen, algunos del sector de educación privada, otros de educación pública, o si son casos de éxitos a pesar de. Yo creo que son a pesar de. O sea, lamento decirlo, y creo que la oportunidad está por ahí, porque el talento en Latinoamérica está. No quiero o no creo que todos tenemos que ser emprendedores, pero en línea, súper alineado con lo que decía Mariano, creo que hay un set de actitud de emprendedor, de habilidades emprendedoras, cada uno le pondrá distintos títulos, y no soy teórico ni académico, pero sí creo que de los emprendedores podemos aprender mucho, y podemos transmitir mucho. Y yo, a tu pregunta de ese tipo de habilidades, yo creo que en Latinoamérica falta que en el aula, además de los contenidos, que algunos son necesarios, otros no, los PhD sabrán cuál sabrá que enseñar o no, pero creo que lo que falta, y lo digo como padre de hijos adolescentes, es que les enseñen a pensar, que les enseñen a lidiar con problemas reales, a detectar problemas, a buscar soluciones, a poner el foco en hacer, en buscar soluciones con pocos recursos disponibles, en ser curiosos, y así tengo una lista enorme. Yo doy una charla de vez en cuando en colegios que hablo de esto, de actitud emprendedora, que no pretendo que todos sean emprendedores, pero sí creo que hay mucho que podemos aprender de emprendedores exitosos. Creo que hoy hay un gap que no está cubierto, que no sé cuál es el título, y creo que tiene que ver en parte con lo que proponía Mariano, que también me robó la idea, pues lo dije yo más temprano. Porque llegó tarde. Encima llegó tarde. Sí. Que tiene que ver con esto de, además de los académicos, que claramente estudiaron para enseñar y tienen mucho contenido y conocimiento, mecharlo con el conocimiento del mundo real. Porque esta desconexión entre qué buscan las empresas por un lado y qué buscan los jóvenes o los chicos, la desconexión es clara. Y creo que tiene que ver con que la gente que está trabajando, nosotros que estamos en el sector privado, volver a las aulas o buscar la forma de transmitir esas experiencias y también transmitir las necesidades. Hoy hay muchas iniciativas, o sea, las compañías de tecnología, y Mariano puede contar mejor, hacen mucho de volver a las aulas como una necesidad concreta. O sea, porque la verdad que hoy es un desafío para mis startups, nosotros somos inversores de muchos startups, algunos logran despegar, probar conceptos y después crecer, y cuando les toca salir a buscar empleados, son estos jóvenes que estamos hablando ahora, los que tienen 2-3 años de experiencia, que en su mayoría no quieren ser empleados, punto número uno, como muchos algunos quieren ser freelancers, y las compañías grandes no están terminando de entender eso. Y las generalizaciones nunca no reflejan la realidad total. Compañías como Mercado Libre, como Globant, hacen muchas iniciativas para buscar a esa gente que los necesitan. Mercado Libre tiene 3.000, 4.000 ingenieros trabajando, y son ingenieros técnicos que pasaron por una universidad, que acumularon contenidos o conocimientos técnicos, pero muchos de esos en algún momento también quieren ser emprendedores. A Globant le pasa lo mismo. Con lo cual yo creo que parte de la solución pasa por cerrar ese gap tratando de llevar gente que está haciendo, en mi caso más emprendedores, al mundo más académico, y tratar de no esperar que mágicamente cuando alguien se recibe diga, bueno, ojalá esperemos que esté bien preparado para los desafíos que tienen las empresas. Ok. Ahora, en el caso, o sea, por lo que estoy escuchando, en el caso de ustedes hay una necesidad clara de, utilitaria, no digo que enseñes por utilitarismo puro, ¿ok? O sea, de hecho, la vez pasada hablábamos de cuánto nos pagaban las diferentes universidades de donde uno enseña y no era precisamente... No sería el principal motivo. No sería nuestro principal driver, ¿no?, de negocio. Pero, entonces, más allá de la motivación que puede tener alguien para devolverle un poco al sistema educativo o a la sociedad lo que logró al tener su empresa, al trabajar en una empresa, al fondear empresas, etcétera, hay un tema, es cómo unir la academia con el mundo real, ¿ok? Entonces esa es la motivación que tienen algunos, pero ¿cómo motivás a los profesores más tradicionales, a los que hacen esta formación más tradicional o más de base, si querés llamarla de alguna manera, a formar una fuerza laboral moderna donde hay tecnología en el medio, donde en general ven que la tecnología, no la ven como una enemiga, pero sí muchas veces ven a la tecnología como alguien que los puede desplazar? Mira, ya está agarrando el micrófono desesperado. Ven Qué bueno, porque no sabía qué decir yo. No. Ven que los pueden desplazar. Entonces, ¿cómo motivás a gente que viene con esta estructura tradicional de enseñanza para formar en habilidades?
Mira, te voy a contar una experiencia que hicimos en San Andrés en los últimos 3 años. En el 2010, la universidad decidió empezar una estrategia de blended learning, ¿no? Teníamos muchas horas de clase y todas ubicadas en Victoria, un predio que está lejos y que, bueno, hacía que los chicos tuvieran que estar en clase mucho tiempo y les impedía hacer otras actividades que quizás querían hacer. Y en ese momento, bueno, el rector decidió iniciar esta estrategia, básicamente porque la regulación del Ministerio de Educación lo permitía. Entonces, empezamos con una estrategia de blended learning que fue realmente muy ambiciosa, porque pasamos de 100% de clases presenciales a un esquema de 70% de clases presenciales y 30% de horas en forma virtual en diferentes modelos. Pero eso implicó rediseñar completamente las materias, ¿no? Y una de las consignas que nosotros como equipo implementador les pusimos a los docentes es, bueno, aprovechen para hacer cosas nuevas, ¿no? Para llevar a los chicos a la realidad del mundo fuera del aula. No solamente es transportar el aula presencial al aula virtual y hacer las mismas actividades que hacías en el presencial en virtual. Bueno, son los 2 primeros años, todas las materias de todas las carreras, o sea, es masivo. Hoy podemos decir, San Andrés está trabajando 50% en blended learning. La experiencia fue fantástica. Los docentes en general, obviamente tuvieron problemas de aprender cómo dar clase en este nuevo entorno tecnológico, cómo rediseñar las materias, que era un esfuerzo que no consideraban tener en los próximos años. Y sin embargo, realmente fue adoptado, fue realmente acogido dentro de lo que son las prácticas docentes, de docentes muy exigentes, ¿no? En general, el docente de San Andrés es exigente. Y esta cosa del ejército de conservadores no estuvo tan presente. En realidad, bueno, hubo, por supuesto, siempre hay algún grupo, un pequeño grupito de resistencia, pero bueno, en su gran mayoría avanzó. El tema es, me parece, que está más relacionado con la estructura, y ahí ya pasaría del ejército a los generales. Digo, en general el sistema educativo, en las capas altas, el conservadurismo reina, y eso hace que los cambios sean difíciles de implementar de forma rápida, porque siempre todo es un piloto. Digo, por lo menos yo lo puedo decir de la historia del sistema educativo argentino. Digo, en el sistema educativo argentino está lleno de anomalías, lleno de experiencias muy ricas de nuevas pedagogías, nuevas instituciones, pero siempre piloto. Nunca eso se transformó en un plan más escalable, ¿no? Y ahí yo creo que hay una responsabilidad de fuera del sistema para alentar la innovación dentro del sistema. Digo, me parece que los que están dentro del sistema difícilmente puedan hacer cambios como decidió el rector de San Andrés en un momento, porque no todos tienen esa libertad. Y hay pero que no todos tienen esa libertad y tampoco tienen esa escala. Sí. O sea, vos tenés una escala en San Andrés que es mucho más controlable que introducir un cambio a nivel UBA. Sí, para hablar de Argentina. Sí, totalmente. Y yo creo que sería una buena idea reducir el tamaño en donde escalar los pilotos. Digo, ahí el gran problema que existe, que es una cosa muy común en innovación, es lo que se llama el valle de la muerte, ¿no? Entre el prototipo y la adopción de la tecnología hay un valle en donde todos los proyectos fracasan, y ahí hay que construir un puente, una plataforma para que los proyectos puedan ir escalándose. Una solución es la que vos decís, ¿no? Achicar un poco las primeras etapas del escalamiento, que es lo que nos pasó a nosotros. Pero también hay otro tema, que es
que superada esa etapa del primer escalamiento, hay una cuestión ideológica. La realidad es que la mayoría de las ideas fuertes en educación son más bien conservadoras. Son, bueno, la estandarización de los test, el mayor control, la asistencia, cuando en realidad lo que debería ser es lo contrario, es emprendedorismo, es creatividad, es interdisciplinaridad entre ciencias duras o entre tecnología y humanidades. Ahí me parece que hay un problema en relación a cómo se relaciona el mundo tecnológico con la educación. Esto que decía Gonzalo, ¿no? De que, bueno, al final muchos de los emprendimientos nacieron fuera del sistema educativo, ¿no? Sí, eso es verdad. Digo, la mayoría de los emprendimientos surgen por afuera, ¿no? Como rodeándolo. Aparte, muchos tienen que ver con la capacidad de internacionalización de las empresas, de la experiencia afuera es importante, o la educación afuera es importante. Pero lo cierto es que una vez que los proyectos van escalando, digo, Globant, por ejemplo, que a mí me tocó estudiarlo en detalle, hay una convergencia, pero directa, entre el sistema de educación y la empresa. Hoy Globant tiene convenios con el gobierno de Chaco, el gobierno de Tucumán, Tandil, Mar del Plata, ¿sí? Digo, el grado de, digamos, la estrategia que hizo Globant para poder soportar el cambio o fomentar el cambio en el sistema público es de héroes, ¿no? Héroes que solo están haciendo. El tema es salir de esa soledad y pensar el cambio más estructural, ¿no? Porque yo creo que el problema que tiene Globant lo tiene Tenaris, lo tienen las grandes empresas de tecnología de Argentina. Entonces, a largo plazo, esto va a ser tema de agenda pública. Sí, creo que igual no solamente son las de tecnología las que tienen ese problema. Susan, en realidad, un poco siguiendo la pregunta de él y lo que hablabas vos, cuando uno habla de que hay que preparar para las habilidades, lo estábamos también hablando antes, uno habla de preparar para las habilidades del siglo XXI. Hablar de habilidades en vez de programas o de estructuras, ¿es posible definirlo de alguna manera? O sea, ¿es posible definir qué habilidades son estas que van a ser necesarias? Sí, yo creo que uno, me parece que lo dije un poquito antes o no, o sea, uno puede categorizar en distintos tipos de habilidades, ¿no? Habíamos hablado de habilidades cognitivas, y entonces esto es resolver problemas, analizar, sintetizar, reflexionar, llegar a conclusiones. Uno puede hablar de aquellas habilidades que necesito desde lo socioemocional, porque hablamos de que tenemos que incluirnos en equipos, que ya nadie trabaja solo, que las organizaciones cada vez se achatan más, entonces uno necesita poder trabajar con otros, hay un conocimiento personal en todo lo que tiene que ver con lo emocional de mis propias broncas y cómo las manejo, esta cosa de poder autodirigirse, hay habilidades que tienen que ver con ser emprendedores y todo lo que estas habilidades implican. Uno en realidad no puede seguramente abarcar todas, y cada institución podrá poner el acento en un determinado momento en algunas en las que trabajar con más fuerza. En cuanto a experiencia, lo que contaba Alejandro, que es mucho más vasto que lo mío, yo en el colegio que dirigía en los últimos años, pusimos de golpe el foco en que nosotros íbamos a hacer de las habilidades de pensamiento el centro del currículo. Y entonces trabajamos como 8 años, y esto realmente empezó a suceder. A los 2 años, una de mis directoras se acercó y me dijo, está empezando a pasar, ¿no? Entonces empezamos a trabajar cuáles eran las habilidades de pensamiento, qué era lo metacognitivo, poder pensar de la manera que yo pienso, cómo incorporo yo el conocimiento, cómo me paro, cuál es la manera más difícil o más fácil para mí de llegar al conocimiento. Y yo creo que hay que trabajar como si fuera un laboratorio de investigación. Uno siempre, yo creo que es lo grande a nivel políticas públicas o institucionales, y después creo que hay que ir a lo chiquito. Vivo pensando en esto a nivel nacional, y creo que hay que empezar con gente que sean voluntarios y que siempre hay agentes de cambio. Esa gente se va como mezclando con otros y generando entusiasmo, y me parece que cuando esto empieza a hacerse un poco más grande, el que no se subió al tren se quedó afuera, ¿no? Y creo que tal vez esa es la única salida, porque yo pienso a nivel país,
Y el otro día lo escuchaba Esteban Bullrich hablando de la cantidad de centros de capacitación docente que hay en la Argentina comparados con Francia. Pero primero que nadie se anota, y segundo que por ahí la gente que está ahí para capacitar viene con los vicios de antes, entonces parece como que no hay salida, ¿no? Y creo que en Finlandia, que pareciera ser el gran ejemplo, en una escala distinta porque son 5 millones de habitantes, enfocan, no solo que exigen una maestría para ser docentes, de golpe valorizan y garantizan que los más competentes sean los que llegan, sino que lo hacen con una mirada, una disposición de laboratorio, ¿no? Entonces estamos todos compartiendo, entrando a la clase del otro, haciendo reuniones, discutiendo lo que el otro hizo. Y en el colegio en el que yo estaba hacíamos esto, ¿no? O sea, compartir las experiencias, mostrarlas, no solo a los del nivel sobre su nivel, sino mostrarles a los de secundaria lo que hacía un chico de 3 años cuando tenía un portfolio y de golpe podía empezar a comparar un trabajo con otro, y como primero decía me gusta más este porque es celeste, y después podía decir no, me gusta más este porque acá lo hice de tal manera y en este lo hice de tal otra y acá no me salía esto. Y entonces uno empieza también a generar esto de la autonomía, de que soy responsable de mi propio aprendizaje y que no es que me están empujando de afuera, sino que es mi responsabilidad. Y más allá de las habilidades, yo creo que es como una disposición frente al mundo, ¿no? O sea, creo que hay que tener una visión de que estamos en un mundo globalizado, que hay que tener una visión de que la comunicación cambió, que el trabajo cambió, que la manera de conectarnos cambió. Si no hay esa mirada de que estamos en un mundo que es totalmente distinto, creo que si la disposición no cambia, ¿no? Y a mí me gusta esta frase que viene del coaching, que es decir, cada uno de nosotros trae un mundo a la mano y que somos creadores de mundo, ¿no? Y que en realidad si pensamos que vamos a repetir los modelos del pasado y pensar el futuro en función de la historia, y así está la educación como cuando yo iba al colegio, que hace un montón de años. No tanto. Hugo, tengo una pregunta. Desde tu perspectiva y desde la del BID, ¿cómo ves? O sea, estoy escuchando que hay como diferentes posiciones. Por un lado hablamos de habilidades cognitivas, después hablamos de habilidades un poco más soft, después tenemos la famosa carencia o el discurso de que en Latinoamérica no enseñamos ciencias duras, o no enseñamos ingeniería, matemáticas, esas cosas que tienen algún componente mucho más racional, por decirlo de alguna manera, aunque sé que no es la palabra antes de que me empiecen a criticar. ¿Vos ves que la falta de enfoque o de creación de estudiantes o de mejora de las carreras en ciencias duras es un desafío para la región? Sí, si uno lo compara con los países desarrollados o OCDE, sin duda la región está bastante rezagada en formación, en formación científica. Y es un esfuerzo que creo que todos los países están empezando a abordar. Nosotros lo vemos como banco y lo podemos medir en función de cuántos programas empezamos a financiar en toda la región, por ejemplo, en ciencia y tecnología. Y la verdad que el incremento ha sido bastante importante. Nosotros, como banco de financiamiento, nuestra cartera siempre estuvo un 50% enfocada en infraestructura física. Y hoy en día el incremento que vemos en lo que es foco en ciencia y tecnología ha hecho que aumente a 20% en ese rubro. Entonces, creo que es una señal alentadora, pero sin duda lo que sí observamos es que requerimos más chicos formados en ciencias. Creo que esto tiene que ver también con algo que comentaban, en cómo uno busca la conexión entre la empresa y la universidad. Y creo que hay una tarea pendiente respecto a comenzar a identificar, porque creo que hay estudios, pero estudios incipientes o evaluaciones incipientes, y creo que debemos pensar en algo más estructural respecto a cómo podemos estimar la demanda. Y pues siempre estamos hablando del futuro y que cómo va a cambiar y cuáles son las nuevas profesiones que vienen. Y creo que nos detenemos en el futuro pero no vemos el presente. Entonces, creo que tiene que haber un esfuerzo en conjunto para que desde la universidad y la empresa se puedan estimar cuál es el tipo de habilidades, conocimientos que uno requiere de la fuerza laboral. Y esa también es una tarea pendiente que en cada país varía. En un país el Estado asume esa responsabilidad base, en algunos casos lo hace bien, en otros casos no lo hace tan bien.
en otro caso pues el mismo sector privado, que a través de los gremios toma una decisión de acercarse a las universidades. Y después, me parece que si las universidades no asumen ese reto, como uno va viendo las cosas, nosotros hablamos en el pre-panel, porque cuando hablamos de educación no terminamos hablando de nuestros hijos, y hablábamos de eso, o sea, cuál es la educación futuro, qué es lo que está un hijo de 8, 9, 10, 12 años, qué es lo que está escuchando, y básicamente lo que uno ve está muy lejos de lo que la universidad le ofrece. O sea, lo que ellos tienen en perspectiva, chicos de 12 años o menos, es una educación distinta. Y si las universidades no se adaptan, creo que van a ser superadas, y vamos a encontrar otros mecanismos, que ya lo estamos viendo, de formación, en donde tienes estas universidades, llamamos virtuales, en donde los chicos se sienten mucho más cómodos, estudian o escogen qué es lo que quieren estudiar, y van armando su propia carrera. Pero creo que podemos caer también en poder equivocarnos y generar un problema estructural respecto a que vamos a tener chicos que no tienen, y creo que fue una de las preguntas que se planteó para este panel, es un horizonte, o sea, hacia dónde ir. O sea, pues también se pueden equivocar por falta de información. Entonces, como conclusión, es muy importante generar esa información. Okay. Bien, Mariano Gonzalo. Yo. Porque lo de Mariano va a ser más importante, por eso lo dejo para el final. No, pero lo tuyo es mucho más completo. Gracias. En realidad me están diciendo que estamos como... Ahí sí nos quedan 45 minutos. Sí, yo también leo, ¿no? Para no repetir y construyendo un poco sobre lo de Hugo, hay algo que no hablamos, que es ayudar a los chicos, a los jóvenes, a que rápidamente o lo antes posible entiendan qué quieren hacer. Porque acá estamos muy enfocados en la demanda o en las necesidades de las compañías, en para qué educan las universidades y colegios, pero me parece que no estamos escuchando o no estamos haciendo suficiente para ayudar a que los chicos lo antes posible encuentren su vocación, que me parece palabra del siglo pasado. Y algo que nosotros vemos que salió quizás de casualidad en nuestro caso, que es, tenemos un montón de compañías que se mueren, o sea, que en general tienen pocos recursos, que buscan siempre talento. Y lo que últimamente empezamos a hacer es conectar chicos, incluso de colegios, que tienen ganas de, en vez de pasarse el verano panza arriba, tener algún tipo de contacto con la realidad, prácticas. Y cuando lo vimos nos sorprendió de lo básico, de lo evidente que era, y lo teníamos ahí, que es conectar. Chicos que quieran trabajar o tener una experiencia en el mundo real, no solamente como potencial salida, sino sobre todo para entender ellos mismos qué les gusta y qué no. Yo me acuerdo, yo estudié ingeniería cuando mi carrera de 6 años, y cuando terminé mi 6º año dije, bueno, ¿ahora qué quiero hacer de mi vida? Ya tenía 20 y pico de años. Y la verdad que no tenía mucho más allá de haber leído algunas cosas, no había tenido mucho contacto con el mundo real. Con lo cual creo que hay algo que también podríamos fomentar, y en nuestro caso estamos nuestro pequeño grano de arena haciéndolo, es que los chicos lo antes posible traten de tener conexión con el mundo real. Junior Achievement, que sé que Gaby está involucrada, hace Emprendedor por un día o Socios por un día, y básicamente yo este año lo hice, fui de voluntario, y vino una chica durante todo el día sentada conmigo. Se aburrió muchísimo, pero por lo menos se llegó y dice, yo no quiero ser inversor el día de mañana. O sea, tiene un no en su currículum. Pero era una chica de colegio, ya sabe una de las tantas cosas que no quiere hacer. Pero a veces me sorprende cómo, por nuestra actividad viajamos bastante, y en otros países está mucho más institucionalizado, y los chicos a los 15, 16 años ya tienen como la presión social, creo en este caso una presión sana, por hacer cosas. Incluso en algunos casos por ganar dinero, pero no el dinero como el principal motivador, sino sobre todo la experiencia. Porque creo que hay una parte que súper válida, que hablamos de la parte de contenido y academia, pero también de esto de cerrar el gap con el mundo real, hacer que los chicos tengan experiencias y sepan lo antes posible qué puede gustarles y qué no. Bien, te mató. Dale a esto. En realidad, creo que no estamos siquiera ayudándolos a encontrar su vocación, porque en parte no tienen la demo. O sea, yo no sé en cuántas escuelas, bueno, ahora hay leyes que están impulsando eso, pero en cuántos colegios ven código antes de tener que decidir una carrera, en cuántos colegios ven cosas que podrían elegir pero que no conocen ni siquiera la demo. Entonces, ¿por qué tendrían esa vocación de algo que ni siquiera saben que existe? Entonces, no los estamos ayudando a los chicos a eso. Sí, seguro, cuanto más vocacional sea su decisión de carrera, para terminar poniéndole mucha más pasión, más allá de que se necesiten un montón de developers y de programadores en el mundo, no van a ser todos developers, porque si no les gusta no va a funcionar. Pero este problema que también lo tienen afuera, de hecho me presenté como Digital House, que estamos armando un bootcamp, un coding school, que en el exterior también están achicando esta brecha entre el mercado, digamos, y las compañías, básicamente con compañías que dan
cursos muy puntuales, muy intensivos para resolver una problemática. Y la gente sabe que tiene una salida laboral muy rápida, de calidad, porque aparte es de calidad, para después poder hacer cualquier otra carrera. O sea, no hace falta estudiar, digamos, un montón de developers no estudian ingeniería, pero eso también lo está resolviendo. Pero para mí lo importante es la gente tiene que tener la demo de lo que podría llegar a ser en términos de carreras, que no lo conocen. Igual, o sea, yo sigo pensando o sigo preguntándome si eso no es verticalizar demasiado el conocimiento. En la parte técnica no hablo de habilidades más blandas, ¿okay? No hablo de habilidades de liderazgo, de emprendedurismo, sino en las más duras. O sea, yo digo, el famoso, ok, te certifica la industria, ok, la industria me certifica hoy para programar, no sé, te pongo una idea pavota, para ser desarrollador de Metal para iOS, ok. Eso, o sea, ¿cuánto valor tiene eso en formar a alguien a futuro? Y respecto, inclusive estaba pensando en el Blended, a mí siempre me genera dudas, hay un montón de discusiones ahora de, bueno, la escuela, cómo va a ser la escuela del futuro, si va a existir, si no va a existir, porque no sabemos cómo va a ser, porque todas las tecnologías nuevas están haciendo una disrupción en eso también. Yo tengo una desconfianza en términos de esas tecnologías en cuanto a las habilidades, especialmente en términos de interactuar con terceros, armar un equipo, trabajar en equipo, chocarse con problemas y resolverlos con otros. Entonces, todas esos verticales son claramente verticales y que no es que vienen a resolver el problema general. Sí está, por supuesto, en cada una de ellas en que también transmitan habilidades. Vos podés hacer un bootcamp, pero que no sea simplemente vos venís a aprender este lenguaje de código y ya, sino es andar para atrás y tratar de darles una base sobre la cual ellos puedan construir, a pesar de que esto sea muy corto y puntual. Pero ahí ya estás ampliando el scope de lo que estás ofreciendo, o sea que ya de golpe deja de ser algo tan... Claro, pero lo que le está generando es una habilidad y tiene mucho más valor que esa persona pase por ahí que si simplemente va a aprender a traducir de una lógica a Python, por ejemplo. No, o sea, la idea es que puedan pensar, digamos, insisto en el tema de aprender a pensar. Te digo, es lo mismo que decía antes, o sea, me genera la pregunta de cuánta utilidad real tiene enfocar únicamente en esto, sino más bien ser algo complementario al resto de la formación. No, es tratar de balancear. Yo le tengo mucho miedo a Laura Prado, que está por ahí al costado, y hay un reloj que dice que nos pasamos como 6 minutos 30. Entonces, si hay alguna pregunta, ahí ya hay una pregunta. Usted, muy estimada. ¿Aprendido? Sí, ¿me escuchan? Sí. Bueno, este panel me atraviesa por todos lados porque yo estudié comunicación, soy coach, hice la maestría en educación en San Andrés, trabajo con emprendedores y además diseño y facilito talleres en Tenaris, en multinacionales. Entonces, realmente la pregunta esta de cómo preparar para una fuerza laboral moderna es una pregunta que me desvela hace años. Entonces, la pregunta para ustedes, a ver quién se anima a contestar, tiene que ver con algo que seguramente ya escucharon, que es cómo en el mundo de las organizaciones se da esta transición entre el jefe capataz hacia el jefe coach, ¿no? En el mundo privado se da por recambio, ¿no? La supervivencia del más apto, el que no va, chau, y se sube o se contrata el que tenga esa habilidad. Ahora, en el mundo educativo, donde 100% no es el formato de escuela, no es la tecnología, no son los contenidos, son los docentes. ¿Cómo hacemos, cómo harían ustedes, para sortear esta barrera de que no hay recambio? No hay. Hecho, contrato, subo, bajo. Primero tengo que decirte poco que tiempo. Yo soy profesor de la O sea, misma maestría y no te tuve de alumna. Eso es lo que Porque la hice 2006-2007. Es verdad. Cambié el programa y ahí entré yo. Bueno, no, vuelvo a un tema que me parece fundamental, que tiene que ver con la cultura política, ¿sí? Esto de pasar de capataz a coach tiene que ver con una concepción diferente del poder. Es básicamente eso. Y la realidad es que tenemos mucho más profesores que piensan el poder en forma moderna, ¿sí? Como gobernanza, ¿no? Como algo que hay un liderazgo distribuido, mucho más horizontal, ¿no? Sin dejar de tener asimetrías, pero esta cosa hiperverticalista de la que venimos históricamente está mucho más presente en el conjunto de docentes, si querés, en la población docente. Ahora, el problema no son
los ejércitos de docentes. Los problemas son los generales. Yo creo que el problema fundamental es la concepción que los que dirigen los sistemas educativos tienen de cómo deberían funcionar los sistemas educativos, ¿no? Y además los socios, o sea, los stakeholders, ¿no? Los padres, por un lado, y los referentes de la formación docente, ¿no? Ahí creo que está gran parte del problema que hoy tenemos, y le añadiría una cosa más que tiene que ver con estrictamente los contenidos, que era lo que estábamos discutiendo antes, ¿no? Hoy hay un problema en relación a cómo este cambio en la concepción del poder, ¿no?, está metida con las tecnologías, porque una cosa va con otra. O sea, no se puede cambiar la distribución del poder si no está de por medio la tecnología. Y voy a dar un caso que conozco también de Tenaris, que es que en Tenaris pasó algo dentro de una acería para que haya menos capataces y más técnicos, coach, ¿sí? Bueno, pasó que se digitalizó la acería, y quizás voy a ser un poco radical en esto. Los que diseñaron las acerías de Tenaris, que ahora están distribuidas en todo el mundo, son los Bill Gates. O sea, tenemos que tener en cuenta eso. Son los Bill Gates de las acerías. Y ahí pasó algo. Por eso una parte de la industria tecnológica nuestra está invisibilizada. Es como que no están dentro de la burbuja.com. Entonces, el problema es cómo llevar esa experiencia a las aulas. Y ahí, digo, me parece que una de las funciones nuestras es tirar ideas de aplicaciones, ¿no? Creo que ahí hay un tema, que es que el principal problema que hoy tiene el sistema educativo es lograr capacidades y competencias en lectura y escritura. Y Laura nos va a pegar. Ah, perdón. Y bueno, pero estamos respondiendo preguntas, ¿no? Sí, ya sé, pero... Bueno, es un segundo. Después me pegan a mí, okay. No te pegan a vos. Termino la idea. El tema es que hoy en Latinoamérica prácticamente no hay proyectos de aplicaciones en plataformas de enseñanza en lectura y escritura, que es nuestro principal problema. En los países desarrollados está lleno. Entonces ahí hay un tema que tiene que ver no con el cambio del sistema, sino con algo muy concreto. Hay que hacer aplicaciones de lectura y escritura. Bien. Acabo de escuchar pasos atrás mío, o sea que tengo a Laura Prado de un lado, a Gabriela Ruggeri de otro lado, tratando de pegarme. O sea, con lo cual les agradecería que si tienen más preguntas, las hagan en el coffee break, que viene ahora, antes de que mi cuerpo esté lastimado. Les quiero agradecer a todos haber estado en este panel y que no nos hayamos enfocado únicamente en soluciones tecnológicas. Me pareció mucho más interesante y divertido. Gracias.